Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien por acá? Buenas tardes, profe. Sí, se le escucha bien. Gracias, gracias, Claudio. Gracias. Bueno, continuando con nuestro programa, vamos a culminar con el tema 9 y comenzaríamos al menos con el tema 10. Pues nos faltaba del tema 9 ver el Forum No Convenience, al cual igual no le pretendo dedicar demasiado tiempo. Y comenzaríamos a ver el tema de la cooperación judicial internacional. El Forum No Convenience es una excepción al ejercicio de la jurisdicción de carácter procesal que implica que un Estado que formalmente tiene jurisdicción para conocer un asunto, conforme a sus propios criterios de jurisdicción, puede declinarla cuando el litigio está más fuertemente vinculado con otros que se consideran más convenientes para resolver la disputa. Allí pueden involucrarse distintos aspectos, pero lo que básicamente se verifica son las particularidades propias del caso y los requerimientos de la justicia con respecto a ese propio caso en particular. Y se evalúan también ciertas cuestiones como la disponibilidad probatoria o la disponibilidad de las pruebas necesarias para decidir ese caso. Esa es una institución que es propia del derecho anglosajón y se originó específicamente con el derecho inglés. Porque como nosotros vimos al estudiar las nociones generales de jurisdicción, el derecho inglés ha tenido históricamente una particularidad de que estaba inicialmente bastante basado en el criterio de la notificación. Entonces, como nosotros hemos indicado en esta materia, ese criterio de la notificación puede ser exorbitante. ¿Exorbitante por qué? Porque puede no representar efectivamente una conexión fuerte o sustancial entre el caso y el territorio del Estado inglés o de cualquier Estado en particular, incluso el venezolano, al tenerlos nosotros en el artículo 40, numeral 3. Lo que ocurre entonces es que el sistema inglés comenzó entonces a idear, desde hace ya un par de siglos, una institución que es el Forum No Convenience para remediar esos vicios, posibles vicios, a partir del establecimiento de la jurisdicción a través del criterio de la notificación. Porque si de lo contrario se involucraría a, un, a unas personas en un estado en el que no necesariamente tienen disponibles todas las pruebas o los medios de defensa y que no es un estado que no necesariamente está vinculado con el asunto. Entonces, dentro del derecho inglés se comenzó a estudiar el tema del Forum No Convenience para establecer si en efecto el foro inglés era el apropiado para conocer la causa o no, o si había otro foro que fuese más conveniente para decidirse este litigio. Y este era un asunto decidido plenamente por el juez de oficio. Es decir, si él con los elementos del caso era el que evaluaba, ok, en este supuesto de indemnización de daños y perjuicios por contaminación transfronteriza de, de las aguas del mar, por ejemplo, del mar territorial de varios países. Eso se verificó entre, por ejemplo, Venezuela y los estados vecinos. Las pruebas están disponibles entre Venezuela y los estados vecinos. Las víctimas están ubicadas entre Venezuela y los estados vecinos y el único contacto que tiene Inglaterra, por ejemplo, es que en el territorio inglés está domiciliada una sucursal de la compañía que está siendo demandada. Entonces, allí vemos que la conexión entre el litigio y el foro no es del todo sustancial, es decir, no se cumple con el principio de proximidad razonable.
Entonces, esta institución del Forum No Convenience le permitía al juez inglés declinar la jurisdicción en casos como este, pero esa potestad o esa facultad le recaía plenamente al juez para decidirlo de oficio. Es decir, las partes básicamente en un inicio, ahorita es obviamente distinto, las partes en un inicio no lo podían alegar o lo podían solicitar, pero a final de cuentas la decisión quedaba plenamente para el juez, siendo discrecional de él establecerlo. Esta institución, como se puede imaginar, pasó también al derecho estadounidense como heredero de ese sistema del common law inglés, en el cual vemos que el derecho estadounidense es un sistema basado en los contactos mínimos. ¿Esto qué quiere decir? Que con el más pequeño contacto que tenga el litigio con el foro estadounidense puede activarse la jurisdicción de los tribunales de ese territorio para conocer un caso de derecho internacional privado. Y pueden verse casos como que una parte esté domiciliada en ese territorio, que el derecho estadounidense o el territorio estadounidense hubiese sido una parte importante del tránsito de la ejecución de un contrato, o incluso porque si se quieren tomar ciertos fondos, los fondos están disponibles en el sistema estadounidense a través de los bancos de ese territorio. Entonces lo que ocurre es que ese sistema parte de criterios que, evaluándolos a la luz del principio de proximidad razonable, también puede ser exorbitantes, como el criterio de la notificación o de la citación del demandado. Entonces también el derecho estadounidense ha mantenido la institución del Forum No Convenience para remediar ese tipo de situaciones en donde no hay una conexión fuerte entre el litigio y el foro. ¿Cuál es la diferencia del régimen del derecho estadounidense con respecto al derecho inglés? Que en el derecho estadounidense el Forum No Convenience no es decidido por el juez de oficio, sino que tiene que ser alegado por las partes. Y las partes tienen que acreditar ciertos elementos con el fin de establecer que efectivamente un tribunal de otro estado u otros tribunales de otros estados pueden ser más convenientes para conocer un asunto. Hubo a inicios de los años 2000, a finales de los años 90 y a inicios de los años 2000, un caso bastante sonado en el ámbito del derecho internacional privado, que de hecho de cierta forma involucra a Venezuela, en donde se verificó esto del Forum No Convenience. ¿Qué ocurría en ese caso? Que a finales de los años 90 se habían fabricado una serie de vehículos de la marca Ford que venían equipados con unos cauchos en particular de la marca Bridgestone. ¿Qué ocurría? Que esos cauchos tenían un problema de fricción con ciertas superficies, lo que ocasionó en Estados Unidos y a lo largo de toda Latinoamérica una serie de accidentes de tránsito en donde hubo daños económicos, lesiones personales e incluso varias personas muertas. Entonces, en virtud de que esto era un asunto que se verificaba en varios estados, en donde había una cantidad considerable de víctimas, allí se formuló a través de varias de estas víctimas una class action, que es una figura no exactamente idéntica a nuestros intereses colectivos y difusos, pero es una institución similar en el derecho comparado, en donde todas estas personas de estos varios países se agruparon para ir ante los tribunales estadounidenses a demandar tanto a Bridgestone como a Ford en indemnización de daños y perjuicios por en la fabricación de productos dentro de ese territorio.
lo que alegaban los demandantes era que en ese territorio se habían fabricado originalmente los vehículos y se habían diseñado los neumáticos que fueron utilizados en esos vehículos y que ocasionaron últimamente esos accidentes. ¿Qué alegaron los demandados? Es decir, Bridgestone y Ford, que si bien es cierto que en los Estados Unidos habían sido fabricados esos vehículos y esos cauchos, en este caso se tenía que tener en cuenta también una serie de elementos ambientales, de suelo, de las vías, de cómo habían ocurrido esos accidentes, por lo que realmente los estados que debían estar involucrados o los que debían conocer esos asuntos eran los de cada uno de los países en donde se verificaron esos accidentes. Esa fue una manera también para Bridgestone y Ford de fragmentar esa class action y poder tener un nivel de juego más nivelado con las partes, en el sentido de poder atacar cada demanda en su foro natural, buscando lograr acuerdos dependiendo de las circunstancias de cada caso en concreto, y que no se agruparan y se fortalecieran las víctimas en una sola demanda ante los tribunales estadounidenses. Allí Bridgestone y Ford presentaron una serie de opiniones legales derivadas de cada uno de los estados involucrados. De hecho, hubo una profesora de la cátedra de aquí de la Universidad Central que preparó una opinión para ese caso, que fue la profesora Tatiana Meckel, y que básicamente brindó luces sobre el sistema judicial de cada uno de esos países y sobre el sistema legal con el fin de demostrar que efectivamente cada una de esas víctimas podía acudir ante cada uno de esos estados y sus tribunales para establecer efectivamente una demanda en ese asunto. Efectivamente, Bridgestone y Ford lograron que los tribunales estadounidenses declararan el Forum No Convenience y por ende se declinó la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, obligándose a las víctimas a acudir ante esos otros estados. Ahora, que estamos viendo nosotros acá con el Forum No Convenience, vemos algo que coincide también con las instituciones que vimos en la clase pasada del jueves de la semana pasada, de la litispendencia, conexidad y cosas juzgadas. Al menos en cuanto a la litispendencia y a la conexidad, sí hay esa vinculación de que se está negando la tutela por declaración, en el sentido de que ya los tribunales del Estado no van a conocer directamente una demanda, pero se deja abierta la tutela por reconocimiento, de que las sentencias que dicten los tribunales ante los cuales se declinó la jurisdicción puedan ser efectivamente ejecutadas en el territorio estadounidense, por ejemplo en este caso. Pero eso no siempre ocurre así, porque también ha habido un caso bastante famoso en el ámbito de contaminación ambiental, que es el caso del lago Agrio, entre una comunidad de Ecuador y la compañía Chevron. Allí, ¿qué ocurrió? Que Chevron decía a las víctimas que era responsable por la contaminación de un lago en el territorio ecuatoriano, en donde se tenía que indemnizar a las víctimas, pero esa demanda fue intentada ante los tribunales estadounidenses. Ahí de nuevo Chevron opuso como defensa el Forum No Convenience y se dirigió ante los tribunales estadounidenses para establecer que los tribunales ecuatorianos eran los más idóneos para conocer la demanda intentada por las víctimas. Pero lo que ocurrió en ese caso es que, si bien Chevron logró que se declinara la jurisdicción por el Forum No Convenience, al momento de intentar la demanda, las víctimas ante los tribunales ecuatorianos, se verificó una situación de corrupción judicial, en donde básicamente la sentencia que condenó al pago de $2 billones
a Chevron por indemnización de daños y perjuicios dictada por la Corte Suprema se derivó por un pago que hicieron las víctimas o actores económicos cercanos a las víctimas para lograr esa condena contra Chevron. Entonces allí en ese caso es cuando las víctimas se fueron con su sentencia ante los tribunales estadounidenses para el reconocimiento y la ejecución de la misma. La defensa que estableció Chevron para para que se negara el reconocimiento era que esa sentencia no había sido legítimamente emitida porque había habido una situación de corrupción judicial. Se demostró eso en ese juicio en los Estados Unidos y finalmente los tribunales estadounidenses declararon la improcedencia de la solicitud de reconocimiento impuesta por las víctimas, lo que ha obligado a estas a buscar en otros foros la ejecución de ese contrato, de esa sentencia, por indemnización de daños y perjuicios. También ese caso ha tenido un procedimiento arbitral, pero eso ya es otro asunto que podríamos ver en otro momento. Ahora bien, en este caso, en el caso del Forum No Convenience, ¿qué es lo que se tiene que evaluar? Aquí nosotros tenemos que hay una serie de elementos que tienen que tomar los tribunales en cuenta para poder establecer esa declinatoria de jurisdicción, porque no es del todo del todo discrecional del juez, sino que tiene que evaluar una serie de elementos para poder establecer los requisitos de procedencia de esa institución. Allí se evalúan una serie de elementos que ya les voy a indicar un momento. Allí dentro del Forum No Convenience se tienen que evaluar, o al menos así lo indican los tribunales estadounidenses, una serie de elementos de carácter público y una serie de elementos de carácter privado. Los elementos de carácter público están básicamente referidos a las dificultades administrativas para las cortes para las cortes de un estado de asumir un litigio que podría haber sido interpuesto ante el país de origen de la disputa. Ahí igualmente se evalúan aspectos como el interés del propio Estado de establecer o de asumir esa disputa a pesar del mínimo contacto que tiene con el litigio. Y se evalúan aspectos de carácter social porque, por ejemplo, pueden haber situaciones de diversidad, pueden haber situaciones de derechos personales o pueden haber casos en donde declinar el Forum No Convenience o declinar la jurisdicción a partir del Forum No Convenience pueda ser una situación que se lleve a una situación de negación de justicia. Dentro de los aspectos de derecho o de interés privado, mejor dicho, a considerar en la decisión del Forum No Convenience si se establece unos requisitos de carácter más específico. Porque allí se establecen, por ejemplo, la facilidad de acceso a los medios de prueba, la disponibilidad de procedimientos compulsorios para obligar a los testigos a acudir a declarar, el costo de obtener esa asistencia de las personas que se niegan a declarar en un litigio,
también los costos que pueden representar para una parte asumir y defender e impulsar un procedimiento en el extranjero, y la posibilidad de que la decisión emitida por el Tribunal del Estado de origen de la disputa pueda ser ejecutada en el territorio del Estado ante el cual se está conociendo la excepción del Forum No Convenience. Eso es un aspecto bastante relevante, pero como ustedes podrán pensar, pueden haber otros casos como el caso de Chevron, pero eso es algo que no se puede controlar al 100%, porque si bien se puede establecer unos requisitos de procedencia de ese reconocimiento, pueden darse algunas particularidades del caso en el estado de origen que puedan llevar a una situación como la que se presentó con el caso de Chevron. Ahora, ¿qué ocurre con esto desde el punto de vista del derecho venezolano? En primer lugar, tenemos una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, que es el caso Steven Meshkin Pessing contra María Teresa Osorio Rodríguez. Este era un caso de divorcio entre dos personas, una de las cuales estaba la esposa del matrimonio estaba domiciliada en los Estados Unidos, y era ella la que había sido demandada ante los tribunales venezolanos. Entre las distintas defensas que opuso la parte demandada, indicó del Forum No Convenience, estableciendo que el foro más apropiado era el de los Estados Unidos de América, porque en primer lugar allí había sido por muchos años el domicilio conyugal, y porque el costo de la defensa de la demandada de María Teresa Osorio sería bastante cuantioso con respecto a los tribunales venezolanos, por lo que en ese caso no podría operar la jurisdicción de nuestros tribunales para conocer ese asunto, jurisdicción la cual se había asumido, como se indica aquí en pantalla, a través del criterio del paralelismo. ¿Qué dijo la sala? Y me importa que veamos la cita textual. Dijo la sala lo siguiente: debe esta sala señalar que tal solicitud es totalmente infundada, toda vez que dicho principio no es válido en Venezuela y su aplicación resulta contraria a los principios constitucionales y legales relativos a la jurisdicción, no pudiendo el juez en ningún momento negar su jurisdicción a favor del juez extranjero, pues las normas que la regulan son de estricto orden público y de obligatorio cumplimiento. Aquí hay un detalle que la sala no abordó adecuadamente. La respuesta yo creo que iba más en el sentido de que el Forum No Convenience no está previsto de forma general en el territorio venezolano, y que al no estar previsto por la ley no es posible oponer esa excepción al ejercicio de la jurisdicción. Pero esta fundamentación de que el Forum No Convenience es contrario a los principios constitucionales y legales y de que no se puede declinar la jurisdicción a favor del juez extranjero es errónea, porque, como nosotros vimos en el tema de los principios relativos a la jurisdicción, el asunto en Venezuela está regido en primer lugar por el principio de jurisdicción concurrente, lo que quiere decir que pueden haber varios estados simultáneamente con simultánea jurisdicción para conocer un asunto, y además que el sistema venezolano está basado en el principio de proximidad razonable, con el que debería haber una conexión sustancial entre el territorio y el litigio. Pero esa afirmación al final de la cita de que las normas que regulan la jurisdicción son de estricto cumplimiento, de obligatorio cumplimiento y de estricto orden público, pareciera que no dan pie a todas estas instituciones que hemos visto en los últimos tres temas de las excepciones al ejercicio de la jurisdicción. Y hemos visto que efectivamente los tribunales venezolanos, a pesar de tener jurisdicción con base
en los criterios establecidos por nuestras normas no tienen efectivamente, o pueden efectivamente, mejor dicho, declinar la jurisdicción dependiendo de la institución si se cumplen con los requisitos de la inmunidad de jurisdicción, de las excepciones derivadas de la autonomía de la voluntad o las excepciones procesales que vimos en este tema 9. Pero lo cierto es que en Venezuela actualmente, y la situación no ha cambiado desde esta sentencia, que si no recuerdo mal fue en el año 2004, no ha cambiado la situación en el sentido de que no hay una norma general que establezca el principio del forum no convenience para el sistema venezolano. Sí hay una, entre comillas, previsión de esta institución en los artículos 332 y 333 de la Ley de Comercio Marítimo. Digo entre comillas porque vamos a ver que pareciera no ser del todo la institución que estamos estudiando. El artículo 332 indica lo siguiente. Además de la jurisdicción que les asigna la ley, los tribunales venezolanos conocerán de los casos de abordajes ocurridos en aguas jurisdiccionales venezolanas y en las no jurisdiccionales cuando uno de los buques sea de matrícula nacional, uno de los buques sea embargado en puerto venezolano con motivo del abordaje o se otorgue en dicho lugar fianza sustitutiva, o cuando después del abordaje uno de los buques haga su primera escala o arribe eventualmente a puerto venezolano. Esos son unos criterios especiales que establece la ley en nuestro territorio. Pero el artículo 333 indica lo siguiente. Solamente en los casos establecidos en los numerales 2 y 3 del artículo anterior y en el caso que la jurisdicción venezolana corresponda cuando el demandado haya sido citado personalmente en el territorio de la República, los tribunales venezolanos podrán discrecionalmente declinar su jurisdicción a solicitud del demandado en favor de los tribunales de otro país en el cual se hubiera intentado una acción por los mismos hechos y causas, siempre que le otorguen al demandante iguales garantías para responder de las resultas de dicha acción intentadas por ante ese otro Estado. Los tribunales venezolanos tomarán en cuenta la vinculación que las partes, buques, aseguradores y tripulantes puedan tener con la jurisdicción extranjera con el fin de tomar su decisión. La solicitud se propondrá y tramitará en la forma de una cuestión previa de declinatoria de jurisdicción. ¿Por qué se dice que, entre comillas, esto es forum no convenience? Porque se somete a un requisito que, si nosotros recordamos lo dicho hasta ahora, no se prevé en el derecho inglés y en el derecho estadounidense. Y es que efectivamente, ante el estado de origen de la disputa, haya sido intentada ya una demanda. Por eso es que parte de la doctrina venezolana de derecho internacional privado y derecho procesal civil internacional ha afirmado que esta norma del artículo 333 prevé una situación sui generis de litispendencia internacional por esa pendencia simultánea de una demanda ante los tribunales venezolanos y ante los tribunales extranjeros, que se meten combinadas con algunos requisitos que se estudian del derecho comparado con respecto al forum no convenience. Lo cierto del caso es que si ustedes estudian la doctrina maritimista venezolana, verán que los doctrinarios de esa área defienden grandemente que esto es efectivamente el forum no convenience, porque la institución del forum no convenience en materia marítima a nivel internacional es relevante, pero no han podido establecer una razón suficiente del por qué ese requisito de que ya se hubiera intentado una acción cuando en el derecho comparado no se exige. Ahora, ¿qué ocurre a partir de esta previsión del artículo 333 de la Ley de Comercio Marítimo? Que hay ciertos autores, incluido el profesor Víctor Hugo Guerra Hernández, quien era profesor también de nuestra universidad,
de decir que a partir del artículo 333 se pueden establecer razones suficientes para que el Forum No Convenience sea aceptado de forma general en el territorio o en el sistema venezolano. Él indica que hay razones de justicia material porque asumir jurisdicción en un caso en donde las partes tengan la dificultad de ejercer su defensa puede ir en contra de ese principio de justicia material que efectivamente en Venezuela rige, como hemos dicho, el principio de jurisdicción concurrente, que existen en Venezuela criterios de jurisdicción exorbitantes como el del lugar de celebración del contrato, el lugar de citación del demandado y estas situaciones previstas en la Ley de Comercio Marítimo, y que a partir del artículo 333 de la Ley de Comercio Marítimo se puede establecer al menos una situación de aceptación progresiva de la figura del Forum No Convenience. Lo que se ha alegado en contra es que hay una ausencia de previsión normativa de carácter general para el caso del Forum No Convenience. Hay normas en materia de litispendencia, hay normas en materia de conexidad, hay normas incluso y una jurisprudencia robusta en materia de cosa juzgada internacional, pero no se establece esta institución de forma general. Si bien esto es cierto, nosotros podemos recordar que con la situación de la cosa juzgada internacional ocurría algo similar a nivel interno. Si bien tenemos una norma en el Código Bustamante, a nivel de la Ley de Derecho Internacional Privado, no tenemos exactamente una previsión de cosa juzgada internacional, sino que se tiene que combinar ciertas instituciones o ciertas normas del derecho procesal civil interno para llegar a la cosa juzgada internacional. Con lo que esto del argumento de una ausencia de previsión normativa tal vez podría ser discutible por ese caso, pero esa es la posición que se ha defendido sobre todo por la parte de los doctrinarios del derecho internacional privado venezolano. Lo cierto es que una inclusión del Forum No Convenience dentro del sistema venezolano sería favorable porque iría en protección de los principios de jurisdicción concurrente y de proximidad razonable que efectivamente son fundamento y base de nuestro sistema de jurisdicción en el territorio venezolano. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora o algo que no haya quedado claro con respecto a esta institución? ¿Me escucha, profesor? Sí, adelante, Michelle. Bueno, yo tengo dos preguntas. Adelante. La primera pregunta es que si en Venezuela no reconocemos a esta institución, o sea, ¿qué sucede, por ejemplo, si en Estados Unidos emiten un fallo, por ejemplo, dentro de uno de los muchos países? Hay un fallo, una sentencia que dice que a través de esta figura, de esta institución, pues Venezuela, le declinan la competencia a Venezuela. Ok, ahí la situación es distinta, porque allí estaríamos hablando de que se intentaría una demanda ante los tribunales venezolanos y los tribunales venezolanos tendrían que asumir, verificar nuestra jurisdicción, asumir el caso de acuerdo con nuestros criterios. La situación de que no se está previendo o de que no está previsto el Forum No Convenience es la siguiente. Se intenta una demanda ante los tribunales venezolanos asumen jurisdicción y tienen que estudiar si efectivamente por una excepción o defensa de la parte demandada se puede declinar la jurisdicción a través del Forum No Convenience a favor de un tribunal extranjero. Es por eso que se discute ese tema de si efectivamente se puede o no en un caso fuera de lo marítimo, pero lo cierto es que hasta ahora el único caso que se ha previsto, al menos hasta mi conocimiento, en el que se ha alegado
el Forum No Convenience, más allá del derecho marítimo, es este de Steven Meshkin contra María Teresa Osorio que vimos hace unos momentos. Y de hecho en el área marítima no he visto hasta ahora jurisprudencia relevante sobre esta institución. Pero la situación en ese caso, Michelle, es distinta, porque en ese caso estaríamos ante simplemente el intento de una demanda de un caso de derecho internacional privado ante los tribunales venezolanos, en donde los tribunales venezolanos asumirán, verán si efectivamente asumen jurisdicción o no. Creo que tenías otra pregunta. Bueno, la otra pregunta era el caso de que, por ejemplo, el caso de que los países que sí acepten esta institución, ellos a través de mecanismos internacionales continuarían el procedimiento si declina uno la competencia del otro, o tendrían que volver a empezar de nuevo, o sea, tendrían que volverse a interponer la demanda, las citaciones. Sí, tendría que volverse a iniciar el caso, porque recuerda algo que nosotros hablábamos sobre todo con la conectividad internacional. En el caso de la conectividad internacional, o en la conectividad interna, el efecto normal es la acumulación de expedientes y que se continúe la causa más atrasada hasta que alcance a la que esté más adelantada. Pero en el caso de la conectividad internacional, eso no ocurre porque no se pueden remitir esos expedientes entre estados. Y lo mismo ocurre en el caso del Forum No Convenience, porque en el caso del Forum No Convenience estaríamos hablando de que se pueden ver involucradas instituciones procesales que no necesariamente están en ese otro territorio, en ese otro sistema judicial, por lo que a final de cuentas la parte interesada en intentar esa demanda va a tener que iniciar el caso desde cero, lograr de nuevo la citación si en efecto ya se habían citado en ese caso, e impulsar dependiendo de las etapas procesales ese caso en ese territorio. Pero no hay reconocimiento a lo que ya se había adelantado en el territorio en el que originalmente se intentó la demanda. ¿Hay alguna pregunta adicional? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, entonces se pudiese decir que esto es una forma de extinción del proceso dentro del país donde se interpone y si se declara. Correcto, exactamente. Y de hecho, en el ámbito del litigio de los países en donde se está previendo, o está previsto, mejor dicho, esta institución, se tiene que es una defensa que se utiliza mucho para lograr el efecto que en el caso de Chevron y del caso de Ford y Bridgestone, fraccionar litigios complejos para que sean defendibles de una manera más adecuada y más fácil para sobre todo el actor económico más fuerte, y para distinguir procesos que tal vez no sea conveniente que conozca el tribunal de un estado en particular por un X o Y razón. Porque si nosotros vemos desde el punto de vista del derecho de los Estados Unidos, una de las razones que uno puede anticipar del lado de Chevron para que efectivamente se decline la jurisdicción de los tribunales era que en el derecho de los Estados Unidos se permite condenar a una persona al pago de derechos punitivos, a diferencia de los sistemas del derecho civil en donde los daños y perjuicios tienen un fin indemnizatorio, es decir, restablecer a la víctima en una situación idéntica o al menos similar a la que se encontraba antes de sufrir los daños. Pero en el caso del derecho de los daños punitivos se busca hacer un ejemplo de ese victimario, por así decirlo, para que ellos no logren efectivamente o no incurran de nuevo en una situación similar. Entonces, y así lo establece cierta literatura jurídica sobre ese caso. Esa podría ser una de las razones por las cuales Chevron decidió impulsar esa excepción
para que se extinguiera, como indicas tú, Michelle, ese caso en el territorio estadounidense y se conociera luego en Ecuador, pero con las consecuencias que hubo después. ¿Hay alguna otra pregunta, algo que no haya quedado claro con respecto a esta institución? Gracias, profesor. Por el grupo vi que había una. Por el chat, perdón. Por el chat, ya voy por allá. Correcto, Ismar. O sea, en casos distintos, y eso es lo que, al menos lo que quería establecer y lo puedo aclarar. La discusión que se plantea en la doctrina es si más allá del derecho marítimo se puede aplicar. Lo que también se ha discutido por ciertos autores del derecho internacional privado venezolano es si lo que prevé el artículo 333 es realmente forum no convenience. Porque el establecimiento de ese requisito de que ya se haya intentado una acción no es algo común ni en el derecho inglés, ni en el derecho de los Estados Unidos, ni en los demás derechos en donde está prevista esta institución. Entonces, de nuevo, si uno le pregunta a un maritimista y sobre todo a los que estuvieron involucrados en la redacción de la Ley de Comercio Marítimo, dirán que eso es perfectamente forum no convenience. Pero lo cierto es que más allá del derecho marítimo se tiene la certeza de que no hay una aplicación de ese criterio por la ausencia de una previsión normativa. Pero de nuevo allí podemos tener en cuenta o tener involucrada esa situación de la cosa juzgada internacional. Ahí de igual forma no había una norma como el artículo 58 de la Ley de Derecho Internacional Privado para que se conociera esa excepción, y la Sala Político-Administrativa efectivamente la aceptó. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto al forum no convenience? Ok, vamos entonces con el otro tema que vamos a ver el día de hoy, para ir avanzando entonces en nuestro programa. Un momento acá para buscar la presentación. Ok, ya nosotros con este tema 9 que acabamos de terminar, culminamos la sección de jurisdicción del derecho procesal civil internacional, y vamos a comenzar ahora a ver la institución de la cooperación judicial internacional. Creo que nos va a dar chance al menos de ver una primera mitad de la materia, del tema, y continuaríamos en la clase siguiente. Cuando nosotros hablamos de cooperación judicial internacional, como ustedes recordarán de los primeros temas de la materia, hablamos de situaciones en donde se está conociendo un litigio en un estado determinado, y para el impulso o el desarrollo o la sustanciación de ese litigio se requiere la ejecución de actos procesales en un estado distinto de aquel en donde se está conociendo la demanda principal. Aquí se involucran situaciones como la notificación de una parte en el extranjero, la evacuación de un medio de prueba en el extranjero, la ejecución de una medida cautelar decretada en el extranjero, o incluso, y ahí en unos momentos vamos a hacer esa separación, el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada en el extranjero. Ahora, ¿qué ocurre con la cooperación judicial internacional? Que
la cooperación judicial internacional es una manifestación del principio de territorialidad de la soberanía y de la ejecución de los actos procesales en un territorio determinado. Porque como nosotros vimos al estudiar el tema de la jurisdicción debe ser ejercida respetando la soberanía estatal. ¿Esto qué significa? Que la soberanía territorial de un Estado marca el ámbito en el cual pueden ser ejercida la jurisdicción de los tribunales de ese Estado determinado. Por eso es que yo les daba en ese momento el ejemplo de que podía, o la pregunta, de que puede un alguacil de un tribunal de primera instancia en Venezuela agarrar un avión en Maiquetía, ir a Colombia a citar personalmente a una persona conforme a las normas venezolanas. Ahí la respuesta es no, porque rige el principio de territorialidad de la soberanía y de la ejecución de los actos procesales. Por eso es que se indica que los actos procesales solo pueden ser directamente ejecutados por el juez o por los auxiliares judiciales dentro del territorio y en el ámbito de su competencia interna. Porque ahí también entonces involucramos el tema de la competencia procesal interna de carácter territorial, de grado, por la materia o por la cuantía. Entonces, para que se ejecute un acto procesal en el extranjero, se tienen que activar los mecanismos de la cooperación judicial internacional, que es lo que vamos a ver en este tema. Son mecanismos en donde un Estado solicita a otro la colaboración de sus instituciones para que se ejecute efectivamente un acto procesal necesario para la sustanciación de un juicio en el territorio del Estado solicitante. ¿Qué ocurre con la cooperación judicial internacional? Que aquí tenemos que rescatar el principio del lex fori regit processum y efectivamente la forma en la que nosotros lo comenzamos a estudiar hace algunas semanas. Recuérdense que el principio del lex fori regit processum implica que la forma del procedimiento se rige por el derecho procesal del funcionario ante el cual se desenvuelve. Esto, ¿por qué nos interesa desde el punto de vista de la cooperación? Porque si, por ejemplo, yo estoy como tribunal venezolano solicitando que se efectúe una citación de una persona en el territorio francés, se van a cumplir son las formas del territorio francés para lograr esa citación, no las del foro venezolano en principio. ¿Por qué digo en principio? Porque como nosotros vimos en ese momento, hay una excepción a la regla de la lex fori regit processum, que es que el Estado solicitante, en este ejemplo Venezuela, solicite la aplicación de una forma o procedimiento especial a solicitud del Estado requirente de la cooperación para que sea ejecutada por el Estado requerido. Por ejemplo, que se le solicite al tribunal francés que no se vaya una sola vez a intentar citar personalmente a una persona, persona natural o jurídica en ese territorio francés, sino que se vaya al menos 3 veces, que si bien no es una norma dentro del territorio venezolano, es un procedimiento común para agotar la citación por boleta o la citación de carácter personal antes de pasar a los demás medios supletorios de citación como los carteles o el correo certificado en el caso de las personas jurídicas. Entonces, eso se toma como excepción al principio del lex fori regit processum, porque allí, en ese caso, los tribunales del Estado requerido van a entonces a tener que ejecutar el acto procesal que se les está solicitando con miras a una forma o procedimiento solicitada por el Estado de origen de la solicitud. Pero, como ocurre mucho en el derecho, la excepción tiene a su vez una excepción. Y esa excepción de la excepción está representada y así está prevista en algunas de las fuentes de la cooperación judicial internacional del sistema venezolano de derecho internacional privado por 3 situaciones. 1, incompatibilidad con la ley del Estado requerido, porque por ejemplo no se utiliza ese medio de
de ejecución de un acto procesal, o porque efectivamente esa institución ya no se encuentra prevista dentro de ese ordenamiento jurídico. En segundo lugar, la imposibilidad de aplicación debido a la práctica judicial. Y aquí no estamos hablando de incompatibilidad normativa, sino de una incompatibilidad práctica, por así decirlo. O que se presenten dificultades prácticas para efectuar ese acto procesal en particular. Estas son excepciones que efectivamente establecen al menos las convenciones interamericanas sobre exhortos y cartas rogatorias y sobre obtención de pruebas en el extranjero. ¿Qué ocurre con el fundamento de la cooperación judicial internacional? Que aquí nosotros podemos tener en cuenta ciertas instituciones o ciertas teorías, mejor dicho, que nosotros vimos en los inicios de nuestra materia, cuando hablábamos de el fundamento del derecho internacional privado o por qué los tribunales venezolanos deben aplicar derecho extranjero. Si nosotros trasladamos eso al ámbito de la cooperación judicial internacional, podemos ver lo siguiente, que en el caso de la tesis de la cortesía internacional, que es una tesis derivada de la doctrina de Ulrico Huber, que fue un doctrinario de origen holandés de mediados hacia finales del siglo XVII, que involucra que el acto de cooperar, en el caso de la cooperación judicial internacional, es potestativo y discrecional del juez. Es decir, no hay una obligación de los tribunales de ejecutar un acto de cooperación solicitado por los tribunales de otro estado distinto, sino que en todo caso eso va a ser discrecional para el juez evaluarlo y eso sería básicamente un acto de cortesía con ese estado solicitante. ¿Qué tiene de crítica esta tesis? De que establece de una forma demasiado discrecional esta posibilidad de decisión al juez y porque va en contra de la uniformidad de decisión de supuestos en el caso del derecho internacional privado, porque básicamente llevaría a la posibilidad de que mismas solicitudes sean ejecutadas o sean decididas de forma distinta. Luego tenemos la tesis de la reciprocidad. La tesis de la reciprocidad lo que implica en el ámbito de la cooperación es que el Estado requerido coopera en la misma medida en que el Estado requirente se comporte con él. Es decir, básicamente yo coopero contigo hasta el mismo nivel en el que tú cooperas conmigo. Esto lo que implica, desde el punto de vista de la tesis de la reciprocidad, es, de nuevo, situaciones similares que puedan ser decididas de forma distinta y porque al igual que la cortesía internacional se le está imponiendo un criterio extrajurídico a una institución del derecho de la cooperación judicial internacional. Luego tenemos a la tesis de la comunidad internacional que deriva de la doctrina de Federico Carlos de Savigny. Es una tesis que igual vamos a retomar en temas subsiguientes cuando a partir de la semana que viene, Dios mediante, comencemos a ver los temas de derecho aplicable. El mérito de esta tesis de la comunidad internacional es que los estados están en el deber de cooperar con los demás miembros de la comunidad internacional. Pero Savigny basaba esa comunidad internacional en dos bases, por así decirlo, o en dos fundamentos: el derecho romano y la fe cristiana. Pero actualmente el derecho romano no es efectivamente ese derecho común que era hace unos siglos, y no todos los países del mundo se basaron igualmente en ese derecho romano, por un lado, y del lado de la fe cristiana, si bien es una de las religiones con mayores feligreses a nivel internacional, lo cierto es que no es la única
doctrina de fe que profesa la raza humana. Entonces, esos fundamentos no están del todo actualizados a nuestra realidad mundial, pero se tiene el mérito de que al menos se veía en el acto de cooperación un deber o una obligación de los estados de realizarlo ante esa previsión de la territorialidad de la soberanía. ¿Cómo se ha estado planteando esto desde el punto de vista actual? Básicamente se ha querido poner a la persona o al individuo como eje central de la cooperación judicial internacional. Entonces, esto ha llevado a ciertas consecuencias. En primer lugar, que efectivamente se entiende que la cooperación judicial internacional es parte autónoma del contenido del derecho internacional privado, que se diferencia de los problemas de jurisdicción, de derecho aplicable, que serán los que comenzaremos a ver la semana que viene, y de la eficacia extraterritorial de sentencias. En segundo lugar, que la cooperación judicial internacional debe estar siempre conectada con el objeto y el contenido del derecho internacional privado actual. Con el objeto particularmente con la relación jurídica internacional y sus problemas. O sea, se debe tener en cuenta esa situación. En tercer lugar, que la cooperación judicial internacional debe tener como fundamento y fin el derecho de acceso a la justicia de los particulares. Porque a pesar de lo que se pueda ver a simple vista, la cooperación judicial internacional no es solo un contacto entre estados, sino un contacto entre estados con el fin de auxiliar a un particular a poder impulsar un litigio judicial en un territorio determinado. Por eso es que se dice que la cooperación judicial internacional no es una relación lineal entre estados, sino que es una relación triangular que involucra al individuo interesado en ese acto de cooperación, al estado requirente que lo auxilia a solicitar la cooperación de otro estado y al estado requerido que efectivamente será el que ejecutará ese acto procesal. Entonces, la doctrina actualmente ha ido estableciendo ciertas bases de lo que idealmente debería ser la cooperación judicial internacional basada en el derecho de acceso a la justicia. Y en eso una profesora venezolana de nombre Miriam Rodríguez tiene una tesis muy buena sobre el tema. Ella dice que una cooperación basada en el derecho de acceso a la justicia debe ser expedita, debe ser simple, en el sentido de no burocratizar excesivamente el tránsito o el trámite de esa solicitud de cooperación, y que no debería estar basada en criterios políticos, a pesar de lo que ocurre en el sistema venezolano, que debe ser óptima y debe ser coordinada entre los distintos actores, porque aquí se involucran no solo a los tribunales, sino que se involucran también a instituciones de carácter administrativo. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta con respecto a las denominaciones? Que aquí nosotros vamos a hablar de estado requirente, estado de origen o estado solicitante por un lado, y estado requerido, estado receptor o estado solicitado por el otro. El estado requirente es el estado que está sustanciando el proceso judicial principal y que requiere del acto de cooperación. Mientras que el estado requerido es el estado que a solicitud del estado requirente va a encargarse de ejecutar el acto procesal objeto de la solicitud de cooperación. Por ejemplo, Venezuela puede ser simultáneamente estado requirente o estado requerido dependiendo de la situación que se presente. Y eso va a tener ciertas consecuencias dependiendo del rol que asuma el juez en ese caso en particular. En cuanto al objeto de la cooperación judicial internacional, nosotros vemos que se puede presentar una situación de cooperación activa o de cooperación pasiva.
La cooperación activa lo que implica es que el Estado requirente, es decir, el Estado que está conociendo el litigio, emite una solicitud de cooperación al Estado requerido para que realice los determinados actos procesales que son necesarios para sustanciar el juicio que está efectivamente él conociendo. ¿Por qué se dice que es activa? Porque efectivamente las instituciones del Estado requerido van a cumplir un rol activo en la ejecución de esos actos procesales. En el caso de la cooperación pasiva, lo que ocurre es que el Estado en cuyo territorio deben llevarse a cabo las actuaciones procesales tolera que las autoridades del Estado requirentes, por ejemplo, funcionarios diplomáticos o consulares o que pertenezcan a representaciones diplomáticas y consulares, realicen directamente los actos procesales necesarios o que a lo sumo lo soliciten de forma directa a los tribunales del Estado requerido sin pasar por alguna otra institución administrativa. Esto se presenta sobre todo a partir de la representación diplomática o consular, en donde básicamente son estos los que notifican de forma directa a una persona encontrada en el territorio del Estado requerido, del Estado receptor de la solicitud, sin tener que pasar por las autoridades de ese Estado en particular. Por eso es que se dice que es pasiva, porque aquí las instituciones del Estado requerido no cumplen un rol tan activo como en la cooperación activa, y en algunos casos incluso no cumplen ningún rol, porque son las autoridades del Estado requirente las que van a realizar esas actuaciones. Ahora, con respecto a las vías de la cooperación judicial internacional, tenemos que hay distintos medios disponibles para ejecutar una solicitud de cooperación judicial internacional. La más utilizada históricamente ha sido la vía diplomática o consular, que se puede entender como vía diplomática o consular directa o vía diplomática o consular indirecta. La vía diplomática o consular directa lo que implica es que los agentes diplomáticos o consulares del Estado requirente realicen directamente el acto de notificación o de transmisión de los documentos judiciales en el Estado requerido. Allí lo que tenemos es básicamente una situación de cooperación pasiva. En el caso de la vía diplomática o consular indirecta, lo que tenemos que se implica que los agentes diplomáticos o consulares del Estado requirente se encargan de hacer llegar la solicitud de cooperación a las autoridades del Estado, a las autoridades competentes del Estado requerido. No son ellos los que realizan efectivamente el acto procesal, sino que lo solicitan a las autoridades del Estado requerido. Luego tenemos a la vía de la autoridad central. La autoridad central es una de esas creaciones de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado para agilizar ciertos procesos de cooperación entre los estados. Así como ocurre con el caso de la apostilla, la autoridad central también es una creación, de la Conferencia de La Haya. Ahora, con la cooperación judicial internacional por vía de la autoridad central, hay dos escenarios que les quiero mostrar. Está el escenario de cómo debería ser, idealmente, ese tránsito de la cooperación judicial internacional por vía de la autoridad central y cómo es en la práctica actual venezolana. ¿Cómo debería ser? La solicitud de cooperación debe ser emitida por un tribunal venezolano, quien emite el exhorto o la carta rogatoria dirigida a las autoridades del Estado requerido para la ejecución de un acto procesal X, sea notificación,
ejecución de una medida cautelar o evacuación de una prueba. Ese exhorto carta rogatoria se remite con sus recaudos a el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué al Ministerio de Relaciones Exteriores? Porque el Ministerio de Relaciones Exteriores en Venezuela funge como autoridad central en materia de cooperación judicial internacional, tanto para recibir solicitudes del extranjero como para enviar solicitudes al extranjero. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores, como autoridad central venezolana, debe expedir la solicitud a la autoridad central del Estado requerido. Y de hecho hay vías para que haya una comunicación directa entre las autoridades centrales con el fin de agilizar esos procesos. Pero actualmente no se siguen del todo en el territorio venezolano. Entonces, la autoridad central del Estado requerido recibe la solicitud y la remite a la autoridad competente para la ejecución de ese acto procesal en particular. Si vemos en esquema, debería ser algo bastante sencillo, que se debería hacer de la forma más expedita posible, pero lastimosamente la situación real no es así. ¿Por qué no es así? Porque ocurre lo siguiente. ¿Cómo es efectivamente la cooperación judicial internacional por vía de la autoridad central en Venezuela? Bueno, ocurre lo siguiente. El tribunal venezolano emite la carta rogatoria o el exhorto, luego la envía a la Dirección de Justicia y Cultos del Ministerio de Relaciones Interiores. Ahí hay un error en la lámina, allí en ese segundo recuadro debería decir interiores, no exteriores, quien certifica el cumplimiento de los requisitos formales. Luego remite esa solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora sí, para que reciba la solicitud, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, por vía de valija diplomática, la remite a la representación de Venezuela en el Estado requerido. Luego, la representación diplomática de Venezuela en el Estado requerido toma la solicitud y la presenta ante la autoridad central del Estado requerido. Y es cuando la autoridad central del Estado requerido toma la solicitud, la remite a la autoridad competente para la ejecución del acto procesal y finalmente se realiza eso. Y cuando se realiza, hace el tránsito de vuelta, de pasar por la autoridad central del Estado requerido, luego a la representación diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya ahí no pasa al Ministerio de Relaciones Interiores, pero sí llega al tribunal venezolano. Aquí vemos que hay al menos dos pasos que se pueden eliminar perfectamente de este tránsito. En primer lugar, la actuación de la Dirección de Justicia y Cultos del Ministerio de Relaciones Interiores. ¿Por qué se exige esto? ¿Y de dónde viene el establecimiento de este paso? Esto viene efectivamente de una versión derogada de la Ley de la Administración Pública de carácter central, que establecía que el Ministerio de Relaciones Interiores funge como vínculo de comunicación entre el Poder Judicial y la administración pública. Pero vemos que efectivamente en estos casos no ocurre. Vemos que en casos de derecho interno esto no ocurre efectivamente de la misma forma que con la cooperación judicial internacional. Porque, por ejemplo, si se quiere hacer un requerimiento a una institución pública, por ejemplo a la SUDEBAN, a la SUDIASEC, a cualquiera de estas superintendencias o ministerios, el tribunal se puede comunicar directamente con ese ministerio sin tener que pasar por el Ministerio de Relaciones Interiores. Pero todavía la práctica judicial venezolana exige que se cumpla con este paso, a pesar de que efectivamente el mismo no está ya previsto por la versión actual de la mencionada Ley de la Administración Pública Central. Y además se puede eliminar la actuación de la representación diplomática del Estado requerente. ¿Por qué? Porque, de nuevo, hay canales de comunicación directa entre la autoridad central del Estado requerente y la autoridad central del Estado requerido.
Por ejemplo, es perfectamente posible, de conformidad con las previsiones normativas actuales de la cooperación judicial internacional en el sistema venezolano, que corriendo con los gastos del solicitante, el Ministerio de Relaciones Exteriores envíe a través de algún servicio de encomiendas o de envíos internacionales la solicitud de cooperación directo a la dirección de la autoridad central del Estado requerido. Pero eso no ocurre así actualmente desde el punto de vista del derecho venezolano. Se requiere normalmente, en algunos casos incluso se exige que sea la representación diplomática de Venezuela en el Estado requerido la que se encargue de hacer llegar la solicitud a la autoridad central. Ahora, ¿qué ocurre con la cooperación judicial internacional por vía de la autoridad central y ciertos conflictos que puedan tener de carácter político algunos estados? Se supone que esos conflictos de carácter político no deberían impedir las vías de cooperación judicial internacional, porque de nuevo, esta no es una institución para los estados, sino para que los estados colaboren entre sí con el fin de auxiliar a unos particulares, a unas personas jurídicas naturales, unas personas naturales o jurídicas, mejor dicho, que están interesadas en la ejecución de ese acto procesal. Pero, de nuevo, en la práctica no ocurre eso exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, actualmente en Venezuela no se establece que no se prevé la posibilidad de enviar solicitudes de cooperación judicial internacional a los Estados Unidos, alegándose que entre Estados Unidos y Venezuela no hay relaciones diplomáticas. Efectivamente, Venezuela y los Estados Unidos son parte simultáneamente de diversos convenios internacionales en materia de cooperación, ninguno de los cuales establece que esos actos de cooperación dependen de la existencia o no de relaciones diplomáticas entre los estados. Entonces, he visto situaciones concretas en donde el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho mediante oficio que por no existir una relación diplomática con los Estados Unidos no se puede ejecutar ese acto de cooperación, lo cual básicamente deja en indefensión al solicitante de ese acto de cooperación, porque se va a ver impedido de notificar a la persona que quiere incorporar al proceso, o se va a ver privado de un medio de prueba que le pueda auxiliar en su defensa en ese caso en particular. Entonces es muy importante que ustedes que están conociendo aquí la materia de forma inicial entiendan efectivamente que los actos de cooperación entre los estados no dependen o no deberían depender de factores políticos como el establecimiento o no de relaciones diplomáticas o incluso comerciales entre los estados. Pero en la situación venezolana actual, al menos, así ocurre. Y ocurre en ambos vías, es decir, que no se emiten solicitudes de la Autoridad Central Venezolana a la Autoridad Central de los Estados Unidos, y si se reciben solicitudes de la Autoridad Central de los Estados Unidos en Venezuela, las mismas no se ejecutan. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿A qué instancia puede acudir un particular cuando un Estado o algún Ministerio de Relaciones Exteriores se niega a realizar cierto proceso en materia de derecho internacional privado? No hay ninguna instancia más allá a la cual se pueda recurrir para que este derecho pueda ser ejercido.
Bueno, eso va a depender del estado, pero por ejemplo en el caso de los Estados Unidos hay ciertos procedimientos establecidos dentro de ese sistema judicial, por ejemplo en materia de pruebas, para que se pueda hacer una solicitud de recabación probatoria autónoma, es decir, sin la necesidad de un proceso de un proceso judicial particular en ese estado para que se ejecute. Y de hecho eso está disponible tanto para personas que tengan un litigio de interés en el extranjero para que se ejecute un acto de cooperación, o para que tribunales arbitrales que decidan en el extranjero conozcan eso en esos casos. Pero más allá de ello, si por ejemplo se trata de una solicitud de notificación, el interesado se lo va a ver bastante cuesta arriba para ejecutar esa solicitud, porque no en muchos países, o al menos no he visto yo alguna experiencia en tal sentido, se prevé una solicitud autónoma de notificación de una persona para un proceso judicial en el extranjero. Lo ideal debería ser que, a pesar de X o Y razón política, los estados colaboren entre sí, porque de nuevo con las convenciones internacionales que vamos a ver la semana que viene, deberían tenerse en cuenta que ninguna de ellas prevé esa excepción. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro hasta ahora? Profesor, sí, el procedimiento de extradición puede ser un ejemplo de cooperación judicial internacional. Sí, pero en materia penal. Chévere, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta o ya podemos continuar? Aquí nos están planteando una pregunta en el chat. Pregunta Ismar que cómo se puede medir o determinar objetivamente la tesis de la reciprocidad. Es decir, qué elementos de la práctica me permiten determinar si es procedente. Eso es una de las críticas también que se tiene con respecto a la reciprocidad, porque a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el caso del exequatur, en donde se exigía en el sistema del Código de Procedimientos Civiles ese requisito, en materia de cooperación puede ser bastante más dificultoso establecerlo. Pero lo que normalmente se realiza, o lo que se realizaba en los casos en donde se exigía ese requisito de la reciprocidad, era incorporar en el juicio algún dictamen de un abogado certificado del estado requerido, en donde se establezca que una solicitud del estado requirente podrá ser ejecutada en ese territorio, y que esas solicitudes en la vía contraria también son ejecutadas, pues. O sea que básicamente ese estado requerido, tanto como recibe tanto como emite las solicitudes de cooperación, las recibe y las ejecuta, lo que puede efectivamente dificultar la prueba para el solicitante. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esa tesis o ese requisito de reciprocidad no está actualmente vigente en Venezuela en materia de cooperación, sino que se establece esa como una de las tesis que históricamente ha querido fundamentar el tema de la cooperación, pero actualmente no está establecida. Nos indica igual Rosario lo siguiente, que si la tesis o la teoría de la reciprocidad es afectada por la política del Estado o son solo elementos jurídicos. Allí puede también verse bastante involucrado el tema político a nivel de Estado, pero idealmente en su mayoría debería tratarse de un asunto meramente jurídico, de que se evalúe la normativa y la práctica judicial de ese Estado para determinar si efectivamente una solicitud de Venezuela es ejecutada en ese territorio, con el fin de que una solicitud que haya llegado a nuestros tribunales sea efectivamente ejecutada en la práctica. Pero
efectivamente también la tesis de la reciprocidad, por el propio carácter que involucra, puede también incorporar esos elementos extrajurídicos a ese tema de la cooperación. ¿Hay alguna otra pregunta o algo que no haya quedado claro? Me surge otra duda, profesor. De esas tesis que vimos, ¿cuál es la que más se aplica en Venezuela? ¿La tesis política o las otras que usted dijo? ¿La de cortesía internacional, la tesis de la reciprocidad o la de la comunidad internacional? Bueno, si nosotros nos vamos al papel de lo que dice en nuestras fuentes, tal vez no expresamente, pero de una interpretación armónica del sistema, aquí debería aplicarse la tesis de la cooperación judicial internacional basada en el derecho de acceso a la justicia o de la tutela judicial efectiva. Pero se establece más bien una tesis, o se asume un poco la tesis de la comunidad internacional en el sentido de entenderse un deber del Estado venezolano de cooperar con los demás, matizado con la buena o mala relación política que tenga el gobierno actual con ese Estado en particular. Y el ejemplo paradigmático y perfecto es el caso de los Estados Unidos. Y de nuevo, no es algo que solo es de palabra que te dice un funcionario en un pasillo, no es un acto oficial del Estado que te dice a ti particular: no voy a emitir una solicitud de cooperación a un tribunal de los Estados Unidos, porque no hay una relación diplomática entre los Estados. Entonces, ahí vemos que efectivamente el deber se asume a conveniencia, por así decirlo. ¿Hay alguna otra pregunta, algo que no haya quedado claro? Ok, terminamos de ver las vías de cooperación rápidamente y allí culminamos por el día de hoy. Adicionalmente a las tesis que hemos visto hasta ahora, está la tesis de los órganos judiciales, que involucra básicamente que el tribunal venezolano emite la solicitud de cooperación y la dirige directamente a la autoridad judicial competente del Estado requerido que va a ejecutar ese acto procesal. Es que, por ejemplo, un tribunal de primera instancia en lo civil, mercantil, tránsito bancario de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas emite una exhorto, carta rogatoria a una corte de apelaciones de el circuito X en los Estados Unidos para que ejecute un acto procesal que le es competencia de esa corte en particular. Entonces ahí hay una comunicación directa entre autoridades judiciales sin pasar por el canal administrativo de la autoridad central. Hay una particularidad que establecen varios de los convenios en materia de cooperación, y es que cuando se trata de autoridades judiciales fronterizas, por ejemplo, hacia los límites de Venezuela con Colombia o con Brasil, que esas solicitudes por vía judicial no tienen que ir ni apostilladas ni legalizadas, sino que se pueden ser simplemente presentadas a través de una certificación de ese tribunal remitente, de ese tribunal requerente, y puede ser presentada así ante el tribunal del Estado requerido, sin necesidad de nuevo de apostilla o legalización, que son medios distintos. También está el caso de los particulares. ¿Qué involucra el caso de los particulares? Que se emite la carta rogatoria o exhorto autorizando al particular interesado en la ejecución del acto procesal a hacer llegar la misma a la autoridad competente del Estado requerido. Esa es básicamente la institución que en la práctica judicial venezolana se denomina como correo especial, que es básicamente autorizar al interesado en la remisión de un acto de comunicación o en la ejecución de un acto procesal de tomar la notificación o el acto de comunicación emitido por el tribunal y llevarlo a la autoridad competente de forma directa para
agilizar el proceso administrativo de que eso pase por alguacilazgo, se le asigne a un alguacil en particular para que él lo lleve definitivamente o finalmente a la autoridad que va a ejecutar ese acto, a la que se le está solicitando la información, a la que se le va a notificar, etc. Aquí se presenta lo mismo, pero de carácter a nivel internacional. Es decir, se le autoriza a ese particular a ir al extranjero, a la autoridad que concretamente va a ejecutar ese acto procesal. Luego tenemos la vía postal, que está sobre todo se presenta en materia de notificación. Y básicamente lo que implica es que una autoridad del Estado requirente emite el exhorto o carta rogatoria y la dirige por vía de correo, físico tradicional o por vía de correo electrónico en algunos estados, a la persona que se encuentra en el extranjero que es objeto de ese acto procesal. Es decir, a la persona que tiene que ser notificada de ese juicio, a la persona que tiene que presentarse como testigo en ese juicio en particular, para que efectivamente entonces se entienda ejecutada esa vía de cooperación. ¿Qué ocurre con esta vía postal? Que la vía postal está supeditada a la autorización del derecho del Estado requirente y a la falta de oposición del Estado requerido. Y Venezuela se opuso a esta posibilidad de cooperación por vía postal en todos los instrumentos que la prevén, tanto en las dos convenciones de La Haya como en las dos convenciones interamericanas con sus dos protocolos, que vamos a ver con mayor detenimiento la clase siguiente. ¿Hay alguna pregunta o algo que no haya quedado claro con lo visto hoy sobre cooperación? Ok, entonces vamos a ir a dejarlo hasta aquí hasta hoy. La semana que viene comenzaríamos el miércoles con, de nuevo, el tema 10, para finalizar el tema 10 con la regulación de la cooperación en Venezuela, y comenzaríamos a ver el tema 11, que es el relativo a al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, y con eso vamos a nosotros culminar el bloque procesal de nuestra materia. Entonces, si no hay alguna pregunta o algo que comentar, nos vemos la clase siguiente. Sé que les debo las notas del parcial y espero el fin de semana ya solucionar eso y enviarles a todos la respuesta a sus correos. Entonces, ahí estamos pendientes con ese tema. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Una pregunta, profe. Sí. ¿Puedo grabar la clase? Si se percató, entré y salí mucho de la reunión, pero es que el internet lo he tenido muy malo. O sea, ha estado muy malo el servicio de internet y bueno, quisiera saber porque hay partes que se me fue. Bueno, al menos hasta ahora veo que sí se logró grabar correctamente la clase. Entonces, por ahí está ese respaldo. Chévere, profe. Gracias. Feliz tarde. Chévere. Entonces, feliz tardes a todos y que estén bien y feliz fin de semana.